Buenas tardes a todos los presentes y también a los que nos escuchan a través del sistema de tecnología de George Orwell hecho realidad. Bueno, tal vez es importante, antes de empezar siempre una conversación, contextualizar dónde está el que empieza a hablar parado, es decir, qué posición tiene. Porque vamos a hablar de un tema bastante escabroso, un tema que ha sido, digamos, de mucha discusión, de mucho análisis, de bastante resistencia al cambio, que es el tema de la participación activa de los profesionales en derecho, llámese abogados, llámese notarios públicos, dentro de la actividad de la prevención del crimen organizado. Yo creo que ninguno de nosotros, ninguna persona honesta va a estar en contra de cualquier actividad que resulte en la prevención del crimen. Vamos a partir de esa base. Todos nosotros estamos claros en que la prevención del crimen es una necesidad de la sociedad y que la prevención del crimen requiere del uso de la ley y de la tecnología. ¿Por qué? Porque el crimen usa la ley y también usa la tecnología para moverse. Lamentablemente, el tema de la legalidad en muchas ocasiones se convierte en las armas, en los instrumentos que el propio crimen organizado utiliza para sus actividades. Entonces, empezando por ahí, mi posición, como entiendo sería la de prácticamente todos los que estamos hablando hoy y viendo esta actividad, es de que el crimen organizado necesita ser combatido y que cada uno de los actores en la sociedad debemos comprometernos en la forma de combatir ese crimen, todos, como personas y además, en nuestro caso, como profesionales. Y en Costa Rica, como profesionales que ejercemos la abogacía y a los que además de eso estamos habilitados como notarios públicos, pues quienes ejercemos también esa linda función que es el notariado público. Okay, dicho esto, entonces, ¿cuál es la génesis de este tema que me asignaron a mí para esta tarde? Bueno, la génesis es que hay un grupo de países organizados mundialmente que han, digamos, hecho un trabajo muy loable, muy bueno en relación con el tema de organizar lo que estaba desorganizado, que es la lucha contra el crimen. Y me refiero al famoso GAFI, el Grupo de Apoyo Financiero Internacional. Y entonces el GAFI es un ente que se ocupa de miles de cosas, de una gran cantidad de cosas. Empezó con el tema financiero y entonces en el tema financiero donde más dolía empezaron a hacer todo lo que era un esquema de cómo prevenir y todo lo que nosotros sabemos de que no podemos llegar con efectivo a los bancos porque el efectivo ya no sirve de nada, que tiene que estar acompañado de una transacción documentada, etc. Y entonces el GAFI, que es un grupo que tiene, digamos, el apoyo de muchos países, pues ha creado sus propias reglas, pero vamos a ver, lo que pasa es que son reglas creadas por un grupo de países organizados, no son reglas oficiales desde el punto de vista de la comunidad internacional, por ejemplo, la ONU, ese tipo de cosas, no, pero sí son muy importantes. Pero ellos se han especializado, repito, en algunas áreas en las que era su génesis y su fortaleza, pero han entendido además que se requiere de ir involucrando a otras áreas dentro de este proceso. Y aquí es en este punto en donde nos tocan a nosotros, a los profesionales liberales, y concretamente en donde nos tocan a nosotros los abogados y los notarios públicos. Pero yo quiero hacer énfasis en que ese esquema no es para todos, eso depende de la fuerza que cada quien tenga, porque una de las cosas que yo voy a tocar ahora es la forma en que se creó esta ley, la reforma de la ley ¿cómo se llama? De la ley de control de crimen, que ahorita vamos a ver sus nombres, que es la reforma de la 9449, porque todo lo que se ha vendido y lo que se sigue vendiendo es que nosotros tenemos como país que cumplir con el GAFI. O sea, nos han querido decir que nosotros tenemos que legislar por el GAFI y para el GAFI. Y no nos han hecho entender que nosotros más bien tenemos que legislar por Costa Rica y para Costa Rica. Y que algunas reglas del GAFI son buenas y algunas reglas del GAFI a veces no lo son y que algunas son aplicables y que algunas no lo son. Y voy a poner solo un ejemplo para que ustedes vean cómo nos han
digamos, utilizado desde el punto de vista del Gafi para efectos de promulgar las leyes con el temor, con vender el temor. Y ojo, que no estoy en contra de eso, por eso empecé diciendo cuál era mi posición. Lo que pasa es que no significa que yo esté de acuerdo en la forma en que lo han hecho y cómo lo han venido haciendo y lo que están haciendo. Si ustedes van a la página del Gafi, se dan cuenta que, por ejemplo, los Estados Unidos fueron revisados por última vez en el 2016, después de 10 años de no haber sido revisados. El Gafi hace autorrevisiones. Y en la revisión del 2016 les ponen un excelente, o sea, una nota, no llegan a 10 por milésimas, para ponerlo de alguna forma en números. Pero si se dan cuenta, cuando leen la letra menuda, el país incumple una gran cantidad de temas financieros, pero hay un incumplimiento en el que simplemente dijeron no lo vamos a hacer, que es poner a los abogados dentro del sistema. O sea, ellos se resisten a poner a los abogados dentro del sistema. Entonces, y aún así, tienen una mejor nota que nosotros que ya nos pusieron y que nos acaban de calificar. Entonces, no sé si estoy logrando transmitir lo que quiero decir. Y no se vale calificar de forma diferente. O sea, si el requisito que nosotros nos querían vender era que teníamos que estar, porque si no íbamos para la lista gris, era cierto, entonces ¿por qué los países que no están y se resisten a estar en el tema de los abogados y los profesionales y los notarios públicos no están en la lista gris? ¿Ok? Entonces, primer punto, no se legisla para entidades internacionales, no se legisla para organismos internacionales, no se legisla para complacer a países externos, se legisla para cumplir necesidades del país acorde con la realidad de nuestro país. ¿De acuerdo? Y esa es mi gran, digamos, oposición a la forma en que se legisló. Y aquí yo puedo hablar un poquitito, digamos, hacia atrás también, porque el tema de la reforma que nos ocupa hoy, que es la ley 9449, que fue publicada ahora el 11 de mayo de este año, y que es la que introduce los artículos, las reformas a los artículos 15 y 15 bis, e introduce el artículo 15 ter, que es el que tiene que ver principalmente con nosotros los profesionales liberales. Esa reforma se produce después de consultas a los sectores involucrados, en las que simple y sencillamente se ignoró todo lo que los sectores involucrados queríamos decir. Y ahora sí, me refiero específicamente al notariado. Hay experiencias internacionales en regulación y en la participación del notariado en el tema de la prevención de capitales. Hay experiencias muy buenas, por ejemplo, como la experiencia española, que ha sido utilizada incluso de modelo en muchos lugares. Ahora, esas experiencias son producto de sus propias realidades. La experiencia española es muy buena, pero la experiencia española es dentro de un notariado que tiene menos de 3.000 notarios para 45 millones de habitantes. Entonces, las capacidades de control, las capacidades de participación, las capacidades de determinación de cómo se regula son distintas a un país en que tenemos 8.000 notarios habilitados para 3,5 millones para 5 millones de personas. La realidad es distinta. Donde no tenemos, por ejemplo, sectorización del ejercicio de la función notarial. Todos somos notarios, incluso en el extranjero gozan porque nos dicen que somos los notarios interplanetarios, ¿verdad? Porque tenemos competencia en cualquier lugar del universo siempre que los efectos vengan a producirse en Costa Rica. Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo regular exactamente igual. ¿Qué se propuso a nivel de dirección de notariado? Y puedo hablar de esto porque a nosotros nos preguntaron y nosotros contestamos, no cuando ya venía la ley, desde hace mucho tiempo. Nosotros lo que les dijimos es, mire, nosotros creemos que el sector notarial tiene que estar involucrado en la prevención del crimen y creemos que la regulación tiene que provenir del ente competente para regular, que es la Dirección Nacional de Notariado. De manera que la reforma que nosotros le proponemos es una reforma en la que se diga que las normas que se van a dictar para efectos de prevención en materia de notariado van a venir de la Dirección Nacional de Notariado, esta va a ser la competente para promulgarlas y a partir de ahí se harán normas que sean acordes con nuestra realidad notarial. En lugar de eso, se vinieron con la ley 9449, con los artículos 15, 15 bis y 15 ter. Entonces, el resultado de esta ley no es el resultado de la consulta a los técnicos. El resultado de esta ley es el resultado de la imposición de los promoventes de la ley, que no sé quiénes son, y yo sé que las intenciones son buenas, pero de intenciones buenas están llenos los infiernos.
Es decir, el resultado que nosotros tenemos en esta legislación es un resultado que ha sido muy complejo y que, en mi opinión, va a ser desastroso desde el punto de vista de la realidad de nuestra participación efectiva en el sistema de prevención de crimen. Y es una lástima porque se desperdició la oportunidad, en mi opinión, de hacer una buena regulación a través de la cual nosotros de verdad pudiéramos participar en este proceso. ¿Y cómo se pudo haber hecho una buena regulación? Bueno, en primer lugar, con el uso de la tecnología. En el sistema español, precisamente, la tecnología es la que permite el control. ¿Cómo? Es muy simple, no es ningún secreto. ¿Qué hicieron ellos? Ellos ampliaron el índice. Y el índice, además, es un índice totalmente digitalizado. Entonces, primero, se acabaron los índices físicos y segundo, los índices digitalizados están ampliados con información. Y entonces han convertido ese índice en un instrumento muy valioso de información en el que todo el mundo quiere conocer lo que el índice dice. ¿Por qué? Porque en el índice de los notarios todos buscan la información. Lo busca el registro inmobiliario en España, lo busca la dirección de Hacienda en España, lo busca la policía en España, lo busca todo el mundo. Entonces ellos han convertido el índice en un instrumento muy fuerte, muy fortalecido, a través del cual tecnológicamente, sin necesidad de que los notarios hagan nada más que cumplir con su deber formal de preparar y enviar el índice. Ahora, con algunos cambios de que, por ejemplo, el índice ya no es cada 15 días, sino que a veces es un poco más frecuente, etcétera. Pero fuera de eso son los deberes formales normales de cualquier notario, sin que el notario se exponga innecesariamente, participa en el proceso. ¿Por qué? Porque entonces la policía, que es la que tiene la función policial, llega al índice y ahí encuentra las operaciones sospechosas y hace los informes. Pero ¿cómo los hace? ¿Quién los hace? La policía. ¿Cómo? Con tecnología. ¿Y cómo hace la tecnología para saber que ahí está? Bueno, a través de un índice que está digitalizado y a través de un índice que está en una base de datos que es asequible para aquellos que tienen acceso y con la información procesada en la forma en que resulta útil. ¿Qué se dijo aquí en la ley 9449? Que nosotros, los notarios, y yo todavía no, vean que no he llegado al tema de mi charla, ¿verdad? Porque es que para llegar al tema de mi charla hay que empezar a explicar un poquito cómo es que llegamos hasta ahí. Dice que nosotros los notarios en cada escritura pública tenemos que hacer declaraciones juradas, ¿verdad? Como si al crimen organizado le preocupara que lo juzguen por una declaración jurada falsa, ¿verdad? Ese es el menor de los problemas, ¿verdad? Y tenemos que hacer una declaración jurada en un instrumento, digamos, casi desde el punto de vista tecnológico inútil, porque es el tomo del protocolo, que hoy por hoy son tomos físicos, y ahí decir de dónde nacen ¿cómo se llama? De dónde nacen los fondos y de dónde van y de qué número de cuentas, etcétera. Estoy siendo muy enfático. Perdón. Está bien. Mientras no pase nada, está bien. Perdón por el énfasis. El otro día me regañaron en una actividad porque creyeron que yo estaba bravo, pero es que yo lamentablemente soy enfático. A los que me conocen y han trabajado conmigo saben que yo soy enfático. Y entonces resulta que sí, la información está en el protocolo. ¿Y de qué sirve? ¿A la policía de qué le sirve buscar entre 8,000 notarios a ver dónde fue que se hizo el acto contrato que andan buscando y que puede ser sospechoso y que puede haber generado una operación ilícita? No le sirve de nada. Lo que le sirve es que el notario lo ponga en un índice, eso sí le sirve, y que el índice esté funcionando en una forma muy eficiente, con una base de datos muy sólida, al estilo Registro Nacional. Y aquí en esto yo hago el parangón, porque efectivamente se nos hace la boca agua cuando nosotros nos acordamos de cómo funcionan esas bases de datos, en serio. Yo que las conozco, sé de lo que estoy hablando. Y yo tendría a alguien al paralelo de Edwin en ese índice, trabajando en un proyecto donde la información fluya y sea eficaz y eficiente. Pero las reformas que ellos introducen no van dirigidas a eso. ¿Qué es lo que más se parece? Lo que más se parece es esta famosa área de prevención de legitimación de capitales. Pero se le da creación a esta área, pero no se le dan las competencias necesarias para
introducir las reformas que verdaderamente podrían llevar a esta realidad. Ahora sí, y aterricemos en la ley. Hay dos normas que nos tocan, digamos, como profesionales y que son muy importantes. El artículo 15 bis y el artículo 15 ter. Hasta ahora, el enfoque que se le ha dado a nivel profesional ha sido la preocupación por el artículo 15 ter. Pero yo quiero empezar con el artículo 15 bis, porque dentro de las cosas que hicieron como quisieron y no como se les sugirió, es que nosotros les dijimos, miren, ustedes tienen que excluir a los profesionales de la inscripción en su SUGEF, porque la Superintendencia General de Entidades Financieras es para entidades financieras. Y este es uno de los grandes problemas que tienen las normas, las famosas 40 normas del GAFI, que están hechas casi en piedra. Yo lo entiendo perfectamente porque de otra forma sería muy complicado, pero entonces en esa piedra nosotros no nos podemos ajustar a lo que ellos dicen exactamente y al pie de la letra. ¿Por qué? Porque la SUGEF controla entidades financieras y no controla profesionales en ejercicio de la función liberal. Yo estuve inscrito en SUGEF. ¿Y saben cuándo me salí? Me salí cuando me pasaron el cobro de la regulación. Porque me pasaron el mismo cobro que le pasan por regular al Banco Nacional y al Banco de Costa Rica y al Banco Popular, a mí. O sea, yo les dije, ok, chao, me voy. O sea, ¿qué les pasa? Ustedes lo que quieren es que yo no esté aquí, lo que bastaba era una llamada telefónica, yo me voy, ¿verdad? Pero entonces, o sea, vamos a ver, eso es algo que no, eso es como meter una pieza redonda en un cuadrado, no cabe. Entonces, saquen a los profesionales de SUGEF, ahí fue donde les dijimos, cada profesional tiene que tener la regulación según sus funciones, comprometido, pero que sea valioso para combatir el crimen organizado. Entonces, dentro de las cosas que hicieron en el primer proyecto, porque este proyecto entró a las 7 de la noche con algunos cambios después de comisión y ahí se aprobó, así. Después de las discusiones últimas, incluso el Colegio de Abogados, no sé si don Froilán anda por aquí, ellos se quemaron, don Juan Álvarez se fueron para la Asamblea Legislativa a discutir el tema, a explicarles todo este tema. Cogen el artículo 15 bis en la última reforma y dicen que las personas físicas o jurídicas que desarrollen las siguientes actividades deberán cumplir las mismas obligaciones establecidas en los incisos A al I del artículo anterior, que son todas las obligaciones de las entidades financieras, conforme al alcance que sea compatible de acuerdo a su respectiva naturaleza, incluyendo el deber de inscripción en la SUGEF. ¿Ok? Y entonces en el inciso E de esta cosa que se llama Ley 9449, que cada artículo tiene 3 páginas, ¿verdad? Dice, las personas físicas y jurídicas, así como los abogados, los notarios y los contadores, exceptuando los profesionales asalariados, cuando realicen las siguientes actividades: compra y venta de bienes inmuebles, administración del dinero de cuentas bancarias, de ahorros o valores de los clientes y operación, administración de compra y venta de personas jurídicas y otras estructuras jurídicas. Esto que está aquí, si ustedes hacen cualquier cosa que tenga que ver con eso, inscríbanse a SUGEF. Vean a ver qué hacen. La única cosa que se logró, porque seguro me oyeron tanto quejarme de eso, es que en el 15 bis, en el párrafo enésimo, dice que para efectos de la presente ley y lo señalado en el inciso de este artículo 15 bis, a los profesionales inscritos individualmente no se les podrá cobrar suma alguna por concepto de fiscalización o supervisión. Algo se sacó, porque de donde yo les dije cuánto me cobraron, ni les digo cuánto me cobraron, probablemente eso lo metieron en la ley para evitar que SUGEF cobrara, el canon regulatorio. Pero entonces, a ver, resulta que esta misma redacción la copian y la pegan en el artículo 15 ter, que ese ha sido el de la bronca y el de los problemas. Y entonces yo digo, porque vienen el 15 ter, vean que el 15 ter tiene la característica de que es dirigido ya no a abogados, sino solo a notarios públicos. ¿Ok? ¿Estamos claros? A diferencia del 15 bis, que habla de abogados y notarios, el 15 ter solo se dirige a los que ejercen la función notarial. Y entonces nos dice que cuando los notarios públicos desarrollen las siguientes actividades, y leo textual: la compra y venta de bienes inmuebles. A ver, digamos que podemos aceptar que nosotros no desarrollamos la actividad de compra y venta de bienes inmuebles, pero las autorizamos. Entonces, digamos que todavía ahí podemos alcanzar la ley. La administración del dinero, las cuentas bancarias, los ahorros, los valores y otros activos del cliente.
no tenemos clientes, pero además nada que yo leí ahí es función notarial. Al que ejerza eso, le vamos a decir, señor, usted está ejerciendo función en contra del Código Notarial, porque el Código Notarial dice cuáles son mis funciones, y ninguna de mis funciones es esa que está ahí. La operación, la administración de la compra y la venta de personas jurídicas y otras estructuras jurídicas. Un notario no administra una sociedad, esa no es su función notarial. La función notarial de nosotros en las sociedades, ¿cuál es? Crearlas a través de una escritura pública y modificarlas a través de la protocolización de acuerdos de asamblea que no hacemos nosotros, que se hacen en libros y que son posteriormente elevados a rango de protocolización para efectos de inscripción en el registro de personas jurídicas. De manera que nuevamente, eso que está ahí no es el ejercicio de una función notarial. Entonces yo me pregunto, empiezo a preguntarme, ¿cuál es la competencia que tiene? Digamos que cualquier área, incluyendo la dirección de notariado, yo he preguntado esto y lo pregunto, no tengo solución, para conocer de asuntos en donde haya este tipo de actividades. Cuando a mí me lleguen y me digan, es que viene un notario porque estaba administrando dinero. Suave. Estaba en su función notarial administrando dinero. ¿De dónde dice, cuál es la norma del código que dice que puede administrar dinero? Porque incluso ahora tuvimos que pasar por el calvario de reformar el 129, ¿verdad?, del Código Notarial, para poder incluir que pudiéramos hacer liquidaciones y disoluciones, ¿verdad?, de sociedades. Bueno, solamente las disoluciones, pero las liquidaciones, pero bueno. Pero lo que quiero decirles es que las funciones de los notarios están establecidas en la ley. Yo no puedo como notario hacer lo que a mí me da la gana. Y no puedo tampoco interpretar en la ley que los notarios pueden hacer lo que les da la gana para efectos de poder aplicar esta norma. Se convierte nuevamente, o se podría convertir nuevamente, dejo la hipótesis, en una norma vacía, desde el punto de vista de la función notarial. No sé de los abogados, esa es otra historia, porque los abogados sí pueden tener un gran rango ahí. Más aún, un notario público habilitado puede ejercer la administración de dinero de clientes, pero no es una función notarial. Él, la misma persona física, puede hacerlo, pero cuando lo hace no tiene el traje, ¿cómo se llama?, la vestimenta de notario público. Lo hace como cualquier ciudadano y tendrá que inscribirse como cualquier ciudadano. Ok. Ahora sí, vamos a hablar del área de prevención de capitales que crea la ley. ¿Qué hizo la ley? La ley lo que hizo fue tratar de copiar el sistema español que está muy involucrado en el GAFI y en las normas del GAFI. Vean que esta ley es una cosa que viene, si ustedes leen las normas del GAFI, la ley es por ahí. Y por eso es que hay cosas que no caben, que no se amarran. Y entonces se crea una cosa que se llama así, el área de prevención de legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva en la Dirección Nacional de Notariado. Ese es el nombre. ¿Ok? Cuando nosotros nos dieron esta ley, porque nosotros nos enteramos por la publicación, yo dije, ¿y cómo se come eso? Porque más adelante dice, cuyas funciones serán establecidas vía reglamentaria por parte del Poder Ejecutivo. Para efectos de fiscalización de lo dispuesto en este artículo, la Dirección de Notariado podrá requerir a las instituciones públicas brindar la información y las facilidades requeridas. Esa es la competencia que se da. Y nos dice, el Poder Ejecutivo va a reglamentar. Nosotros les digo, a nivel de Dirección Nacional de Notariado, de alguna forma, muy responsablemente, hace bastantes meses enviamos al Ministerio de Justicia un proyecto de reglamento promulgado por nosotros, redactado por nosotros para las funciones, con el propósito de que en el Ministerio de Justicia lo valoren para efectos de determinar su procedencia, dado que nosotros somos los que vamos a tener en la Dirección de Notariado esa área y además que vamos a ejercer las funciones. Eso está ahí. Pero nuevamente, funciones establecidas por vía del reglamento. En primer lugar, ahí ya tenemos un problema. ¿Por qué? Pensemos nuevamente en el índice. Pensemos en el índice. ¿Dónde está creado el índice? El índice está creado en el Código Notarial. Y en el Código Notarial se dice qué incluye el índice. Entonces, ¿qué había que reformar? El Código Notarial. Es una reforma chiquitita, es una reforma pequeña, en donde nosotros podíamos decir, en el índice se incluye lo que la Dirección Nacional de Notariado estipule.
y estamos. ¿Por qué? Porque siempre van a ser temas notariales. No vamos a incluir, no se me ocurre a mí en este momento qué, pero no vamos a incluir cosas que no sean propias derivadas del acto o contrato que esté llevándose a cabo frente a ese notario público. Entonces, esta área, desde el punto de vista de su creación, eso es todo lo que se dice, es el párrafo primero del artículo 15 ter. Luego la norma se dedica a todas las famosas disposiciones de la declaración jurada, además de la identificación de los clientes, donde dice que tenemos que cumplir como notarios con la debida diligencia del cliente, insisten en el concepto de cliente, dice que tenemos que tener disposiciones y controles sobre las personas expuestas políticamente definidas en los términos de la presente ley, donde no tenemos acceso a ninguna base de datos que nos permita hacer eso. Dice que además tenemos que tener controles cuando existan relaciones comerciales y transacciones con personas físicas o jurídicas e instituciones financieras con países catalogados de riesgo por organismos internacionales. O sea que si me llega un ruso no le puedo hacer la escritura de compra del carro, ¿verdad? O sea, hay cosas ahí que definitivamente no tienen sentido. Incluso, déjenme decirles, en algunos cursos que hemos llevado, ¿verdad?, de este tema, la misma policía, y hemos estado en cursos con policías, ha sido muy interesante, ¿verdad? La policía dice, hagan el acto, no ven que si usted lo impide, no se consuma y entonces no tenemos nada que perseguir, pero si usted hace el acto y yo lo conozco, yo tengo la prueba y cojo con eso a la persona y lo meto a la cárcel. Y es verdad, eso nos lo ha dicho la policía en esos cursos. Ustedes llevan a cabo el acto, lo importante es que nosotros tengamos una fuente donde ver qué se hizo y una fuente probatoria fidedigna, que es la escritura pública, y con eso a la cárcel. Magnífico. Bueno, pero aquí más bien nos dicen que tenemos que saber que como viene de un país peligroso no nos podemos meter. Pero luego, nuevamente, en el párrafo 5 de este artículo 15 ter, el legislador dice, hoy yo dejé votado el tema del área de prevención, y entonces lo retoma de nuevo a partir del párrafo quinto. Y nos dice que los notarios deberán acatar en forma obligatoria toda disposición vinculante que emita la Dirección de Notariado en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense de Drogas respecto a la prevención y lucha contra la legitimación de capitales. Vamos a ver, yo será por mi mentalidad de publicista. ¿Cuál es el alcance de disposiciones que puede emitir la Dirección de Notariado si una ley no le da las competencias puntuales? Es decir, el artículo 90 de la Ley General de la Administración Pública dice que la competencia la asigna la ley. La competencia no se puede asignar por actos inferiores a la ley, de reglamentos para abajo. De manera entonces, que aquí uno se pone a preguntar, flaco favor le hicieron a la dirección y flaco favor a la prevención del crimen a través del notariado. Porque, ¿qué va a pasar? Lo que yo veo que va a pasar es que cuando empiecen el ICD a promulgar algunas normas o la Dirección de Notariado a promulgar algunas normas que tengan regulación normativa específica, vamos a eventualmente entrar en un conflicto. Y hay que tener mucho cuidado entonces de no emitir normas que no entren en ese conflicto normativo. Y entonces la limitación de competencia se redujo sustancialmente. Y es que además, dice el párrafo sexto, todo es sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal y disciplinaria de acuerdo con el marco legal vigente para los notarios. O sea, que esto significa que los notarios se van a defender. O sea, los notarios van a decir, no, mire, usted no me puede imponer a mí la obligación. Voy a ponerles un ejemplo. Un día de estos llegó una solicitud de una municipalidad X, me acordé cuando estaba yo en el registro, a la dirección, para que se le dijera a los notarios del área, de la zona, así, en un acuerdo del Consejo, que no debían autorizar escrituras públicas en donde hubiera transmisión de bienes inmuebles a menos que tuvieran la certificación de la municipalidad diciendo que estaban al día con los impuestos. Entonces, a mí me hizo gracia, primero, porque bueno, sobre ese tema ya, en el tema de registro se ha hablado hasta la saciedad, del tema de la preeminencia del artículo primero, la ley sobre inscripción de documentos y de la no obstaculización, pero además, vamos a ver, notarios de la zona, o sea, es un ejemplo de una cosa que no puede ser, porque ¿acaso solo los notarios de la zona transmiten bienes de la municipalidad de tal? No, de ahí, en Costa Rica, nuevamente, los notarios interplanetarios transmitimos los bienes de cualquier municipalidad. Y entonces, en sí misma, la pretensión, a mí personalmente me hizo más gracia que otra cosa.
pero lo que quiero decirles es que ese es el tema. O sea, uno cuando emite normas tiene que tener muy claro que las normas han de tener algún efecto, pero principalmente, y eso es mi opinión muy personal, han de tener una posibilidad, una capacidad de permanencia en el tiempo de los famosos principios de la potencia y resistencia, ¿verdad? De que nosotros nos hablaban desde que estábamos en primer año de Derecho. La potencia y resistencia de las normas es la clave para que la norma jurídica subsista y el ordenamiento sea hermenéutico. Bueno, es el mismo caso. Esta área, además, tiene la característica, bueno, de que requiere de una serie de cosas que nosotros en la dirección no tenemos. Porque recuerden ustedes que la Dirección Nacional de Notariado es un ente público que se financia exclusivamente con el aporte de los notarios públicos, ¿ok? Es decir, no hay otro aporte, no hay tributos, no hay nada. Todo lo que pasa ahí nace de los notarios, desde el aporte parcial del timbre hasta el pago de los servicios por los servicios que se brindan. Todos son los notarios, no hay terceros, ahí no interviene nadie. Somos nosotros autorregulándonos. Entonces, claro, hay que brindar acceso, hay que brindar una serie de cosas, pero todo esto requiere una infraestructura. Y nosotros de ahí, como dicen, bueno, no voy a usar el nombre porque la empresa no está en muy buenas condiciones, pero la Lorita dice que no hay plata, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Le meten un párrafo final que dice que a efectos de cumplir los objetivos asignados a la DNN en la presente ley, deberán contemplarse todos los años en el presupuesto nacional los recursos para el financiamiento de las actividades y estructura interna necesarias para la ejecución y el funcionamiento de la unidad. Primero, nos mezclaron, nos vincularon con el presupuesto nacional. Eso es una mala noticia. Eso lo puede decir el registro, por ejemplo, también. Es una mala noticia. O sea, déjennos solitos. Nosotros solitos podemos. Aquí vamos, poquito a poco, ¿verdad? Revienta, pero aquí vamos. Bueno, ya nos vincularon con el presupuesto nacional. Pero además, ¿de dónde? O sea, yo estoy seguro que si yo hubiera sido el ministro de Hacienda, si yo fuera ministro de Hacienda, probablemente sería ministro como 2 minutos, nada más. Pero si yo hubiera sido el ministro de Hacienda, en la primera reunión donde esté discutiéndose eso, que me hubieran dicho la propuesta normativa, yo les hubiera dicho, perdón, ¿plata de dónde? ¿Verdad? Porque, o sea, aquí no hay plata, ¿verdad? O sea, aquí no hay dinero. Entonces, esto que está aquí, toda esta estructura de la que estamos hablando, que yo no sé en qué es lo que estará pensando el legislador cuando hizo esto, requiere dinero y no hay dinero. Y por lo menos este párrafo nos quitó el San Benito de la necesidad de eventualmente nosotros coger de nuestro presupuesto para dedicar a esto. O sea, no. Yo creo, concluyendo aquí mi opinión personal, porque recuerden que aquí yo estoy expresando mi opinión personal, ¿verdad? Yo creo que se requiere una reforma ya de estas normas. Creo que la reforma es la que el acuerdo del Consejo Superior Notarial les propuso a los legisladores en su oportunidad, que es darle las competencias necesarias para que la Dirección de Notariado dicte las normas razonables que sean necesarias para la participación de los notarios públicos con seguridad y con eficiencia en el sistema de prevención de crimen, sin riesgo para los profesionales, con seguridad de que va a ser valioso su aporte, porque ciertamente, y con esto concluyo, ciertamente los notarios públicos debemos sentirnos muy orgullosos de lo siguiente: el Estado se dio cuenta que nos ocupa y que somos importantísimos, y eso es un plus de todo esto que yo he hablado hoy. El Estado finalmente se da cuenta de la necesidad que tiene en un sistema de notariado latino, de que los notarios públicos se involucren en el proceso como notarios públicos y que somos piezas claves en el funcionamiento de toda la actividad económica y del funcionamiento de la sociedad, incluyendo su seguridad. Eso es bueno. Debemos utilizarlo, debemos explotarlo, debemos mejorarlo. Comprometámonos. Esto es lo que tenemos, ¿verdad? O sea, hay que comprometerse, no hay plan B, pero comprometámonos también a mejorarlo. Yo creo que también además uno tiene que entender que cuando las cosas se dan. A veces a uno no le gustan, pero ya se dieron. Aquí está la norma, hay que cumplirla. Busquemos cómo mejorar, pero mientras tanto entendamos que como gremio, que como sector, nos tenemos que involucrar en esta lacra tan terrible
que es el crimen organizado y que nos está comiendo por dentro en la sociedad. Eso es. Muchas gracias.